Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político, electoral y jurídico constitucional. Claro, con la participación, con la voz autorizada, con la opinión clara y contundente de dos auténticos analistas, dos expertos en materia política y en materia electoral. Quiero agradecer la presencia de don Demetrio Soy de la Tijera, ex senador de la República, exalcalde en Miguel Hidalgo, un hombre sin lugar a dudas con amplia trayectoria y con una experiencia pues a prueba de balas. ¿Cómo estás, Demetrio? Bienvenido, qué gusto saludarte. Igualmente, muy buenos días Julio, buenos días Marco. Gracias por acompañarnos. También doy la bienvenida a nuestro amigo, el exconsejero del Instituto Nacional Electoral y actual presidente de la Comisión precisamente de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados Foro México, el doctor Marco Antonio Baños. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Julio, muy buenos días. Demetrio, muy buenos días y un saludo a la audiencia. Gracias por acompañarnos y bueno, pues sin mayor preámbulo, quiero iniciar esta mesa formulando una pregunta directa a don Demetrio Soy de la Tijera. Pues estos dos últimos días, pues ya esta semana ha sido intensa en materia electoral. Se ha aprobado esta reforma pues maquiavélica, a todas luces autoritaria, o incluso con un mensaje, pues yo diría muy directo a los Estados Unidos, aun cuando todavía quedó pendiente aprobar leyes secundarias. ¿Qué opinión te merece, Demetrio, esta propuesta que aun cuando fue votada y aprobada en Cámara de Diputados, todavía queda pendiente para efectos de el Senado de la República y obviamente la reforma en leyes secundarias, la iniciativa Ricardo Monreal, que obviamente contempla la nulidad de elecciones, resultado de elecciones en caso de que ellos, a su leal criterio o a su personal interés y claro, con el apoyo del Tribunal Electoral, se puedan anular el resultado de una elección electoral. ¿Qué opinas, Demetrio, sobre este preocupante escenario? Mira, yo lo que pienso es que la presidenta o se da cuenta o no se da cuenta de la situación que estamos viviendo, que es un conflicto creciente con Estados Unidos, porque no nada más es esto, es decir, ¿a quién va dirigida esta ley, esta reforma constitucional? Pues va dirigida a Estados Unidos. Claro. ¿Y a quién va dirigida la marcha o la concentración del día 4? Creo que va a ser, o creo que este domingo, ¿no? Va a haber una concentración. ¿A quién va dirigida? Pues Estados Unidos. Entonces, la situación, más allá del gobierno, la situación de México se vuelve muy compleja. México no puede enfrentar un conflicto de la magnitud de la que está preparándose con Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en el fondo? Pues es muy difícil de saberlo, ¿no? Pero lo que es un hecho es que la presidenta quiere evitar a toda costa que se haga una extradición en este caso de Rocha, del senador, de los 7 que están todavía implicados. Y obviamente, si es cierto lo que se dice en las diversas columnas políticas y declaraciones del mismo Estados Unidos, que esto es el principio, pues vamos a ver en las próximas semanas que si es cierto, ¿no? Eso está, pero es declaración de Estados Unidos. Vamos a ver la demanda de extradición a varios gobernadores. Y la pregunta es, ¿puede la presidenta realmente actuar en contra de todos esos gobernadores? ¿Puede realmente ella tiene el poder para extraditarlos? ¿O se crearía un conflicto interno en Morena que haría casi caer a Morena? Es decir, Morena no va a permitir, y López Obrador no va a permitir, porque esto puede llegar hasta el hijo de López Obrador. ¿Qué pasaría nomás haciendo si realmente denuncian a 4 gobernadores, denuncian a un agente del gabinete y denuncian al hijo del presidente y exigen la extradición? No se las vamos a dar, sino no por deseo de los mexicanos. Ojalá se los dieran y ojalá se fueran. Pero la presidenta no va a darlo, porque no tiene el control del partido, porque no tiene la fuerza, porque finalmente no tiene la capacidad de ella de agarrar a 4 gobernadores y mandarlos a Estados Unidos. El conflicto que se crearía interno en el partido, si no le haría caer,
le crearía una debilidad total. Y esto en vísperas de las elecciones, porque estamos hablando a un año de las elecciones. O sea, no es cualquier fecha. Con todo esto que estamos viendo, si sigue avanzando como parece que va a seguir avanzando, la situación de Morena es intransitable, es imposible. Y la situación de la presidenta también no tiene la fuerza y por eso se enfrenta, porque no tiene la capacidad. Perdón, yo no soy abogado, pero tengo entendido que en Estados Unidos la prueba de un testigo es suficiente para inculparlo, en México no. Claro. Entonces Sí. vamos a enfrentar nuestro poder judicial, nuestro sistema judicial al de Estados Unidos. Pero Estados Unidos va a exigir que los extradite. O sea, yo veo la situación del gobierno muy difícil. De la presidenta no tiene para dónde hacerse, pero más allá de ellos, lo que puede suceder en México en términos de economía, de inversión extranjera, del Tratado de Libre Comercio, de confianza, de veras, estamos en una situación muy, muy vulnerable. Preocupante el escenario, alarmante la resolución que toma el Congreso de la Unión, pero sobre todo incierto el futuro con la relación pues diplomática comercial y sobre todo en materia judicial que podríamos enfrentar, como bien acertada y correctamente refiere donde Metro soy la tijera. Ahora voy con el doctor pues Marco Antonio Baños. Doctor, ¿qué opinión te merece pues esta aprobación fast track? Entiendo que están sobre los tiempos para aprobar estas reformas, estas modificaciones, incluso a leyes secundarias y las reformas constitucionales. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que esta iniciativa de Ricardo Monreal, que provocó incluso mucha polémica, y si a eso le sumas, sacaron de la chistera, se sacaron de la manga, pues un punto extra que es permitir la reelección o que participen nuevamente los consejeros, perdón, los magistrados del Tribunal Electoral para que puedan ahora permanecer casi 18 años. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Están comprando la conciencia o ya les están dando el premio por haber apoyado desde 2024, 2025 en sus resoluciones? ¿Qué opinión te merece todo este escándalo, Marco? Bueno, primero me parece que el entorno que describe Demetrio es muy preciso. No podemos sustraernos de una deliberación pública sobre reformas constitucionales y sobre reformas a leyes secundarias en materia electoral de lo que está pasando por el tema de Rochamoya y los otros 9 del estado de Sinaloa. Y Claro, creo que Demetrio describe con mucha precisión lo que podría estarle pasando a la presidenta de la República y digamos sus problemas estructurales dentro de Morena, su capacidad de gestión para poder sacar a estos personajes. Entonces, estas leyes que se están impulsando, estas modificaciones constitucionales y legales que se están impulsando, están en medio de esa disputa. Y por un lado, hay una norma que crea una comisión de consejeros electorales para que se revise la integridad, así se dice, de las candidaturas. Y cuando se dice integridad se refiere al tema de si tienen o no vínculos con los grupos del crimen organizado. Y por el otro lado, se impulsa una legislación que podría dejar en la Constitución una causal de anulación por supuesta intervención extranjera en las elecciones. La comisión es una fórmula que podría resultar eficaz para descarrilar candidaturas. Si el claro. morenismo ve que hay alguna situación de candidaturas que podrían ganarles una gubernatura o algún otro cargo que sea de su interés, pues evidentemente podrían utilizar este mecanismo donde, pues la forma en que lo presentó la presidenta, que fue muy cándida, muy, como que si no pasara nada, pero que en el fondo es una fórmula de revisión de las candidaturas de la oposición. ¿Por qué? Porque los partidos entregan la lista de los aspirantes, esa lista se le da a un grupo de consejeros, la comisión de 5 consejeros manda la información a la Fiscalía General de la República, la manda también a la UIF y la manda al Consejo Nacional de Inteligencia y lo mismo va a pasar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si encuentran alguna situación irregular en alguna de esas candidaturas, le ponen un semáforo amarillo o rojo que le llaman ellos riesgo razonable. ¿Qué es eso? Pues quién sabe.
eso lo van a valorar ellos, ¿no? claro. Y entonces le van a decir a la comisión de consejeros en estas candidaturas hay. Y la comisión de consejeros le va a decir a los partidos, aquí tienes un riesgo razonable que detecta la UIF, por decir un ejemplo, pero no le van a decir sobre qué asunto ni qué investigación se está siguiendo. Y le dejan la responsabilidad al partido de que registre o no la candidatura. Ese es un arma de doble filo, porque por un lado habla de un mecanismo absolutamente incompleto. Si la autoridad sabe que hay un riesgo razonable, quién sabe qué es eso, pero riesgo razonable, pues entonces no debería registrar las candidaturas, pero no, se lo dejan Obvio, al partido. Si el partido avienta la candidatura al registro y luego después resulta que se trataba de un caso tipo Rochamoya, pues entonces la responsabilidad es del partido y lo acaban el partido. Si el partido no claro. entregó la lista de los candidatos para que se revisen, pues también es responsabilidad del partido. Entonces, lo van a usar políticamente. Yo no creo que ellos vayan a ser imparciales y que si salen 5 de Morena los digan y si salen 2 de la oposición lo digan. O si salen solo de Morena y ninguno de la oposición, pues evidentemente lo van a manejar de manera política. Claro, La otra es una reforma absolutamente esquizofrénica, porque del otro lado ya fue la elección, la perdieron y entonces van a inventar que hubo un tuit, que hubo un reportaje de un agente extranjero, que puede ser un gobierno, un partido, puede ser un particular, incluso un empresario que pagó una campaña de redes sociales, según ellos, o un llamado de Trump, como en el caso de Honduras o como en el caso de Venezuela, Argentina, Argentina. o sí, no, bueno, Venezuela fue ya prácticamente una intervención, pero Sí, digamos, los llamados concretos en Honduras o en el caso de Argentina, pues evidentemente ellos lo van a encuadrar en una causal de anulación por intervención extranjera. ¿Y cómo lo van a encuadrar? Pues está bien fácil, tienen el Tribunal Electoral que es su cómplice en estos temas y por eso le están premiando de una manera verdaderamente ridícula, de una manera absolutamente excesiva, con la posibilidad de que puedan ser ratificados por la vía de la elección para un periodo más, que en efecto los puede llevar a 18 años. Pero aquí el tema central es que la presidenta nos dice ayer que no se trata de una reelección, sino de la posibilidad de que participen. Claro, tienen los acordeones, los van a hacer ganar. Y entonces, estos árbitros pues tienen esa complicidad que está premiada ya, primero con una ampliación de 2 años, luego les amplían un año más porque están difiriendo las elecciones judiciales al 28 y ahora les dan este premio que evidentemente pues es eso, un premio a la disciplina, es un premio a la complicidad en decisiones que han sido claves para el país por parte del Tribunal Electoral. no cabe duda que es un plan maestro para descarrilar el proceso 2027 y controlar a costa de lo que sea, así sea arrebatando pues en la mesa lo que no fueron capaces o lo que ya están visualizando que no serán capaces de ganar en la urna. Porque tal parece que la percepción, la preferencia electoral se está cayendo a nivel nacional con los escándalos de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, los desplazados, los abusos, los ataques hacia comunidades. Marco Baños, doctor Marco Antonio Baños, ¿qué opinas sobre esta resolución o esta determinación que toma pues el gobierno michoacano, el Congreso de Michoacán para pues descarrilar o evitar que el movimiento del sombrero pueda proponer, pueda pues abanderar a la viuda de Manso y con ello llegar a la candidatura al gobierno del estado y con esto sacar a Morena de Michoacán? ¿Qué opinión te merece este tema? Bueno, para empezar, lo que dice Demetrio es correcto, no se ha publicado en el periódico oficial la reforma al Código Electoral local. Sin embargo, de las declaraciones que se hicieron ayer y de una serie de información que circuló, pues se trata de una reforma, primero que la meten dentro de un paquete de artículos del Código Electoral local
que busca reforzar los temas de violencia política en contra de las mujeres. Mete algunas causales adicionales en el código donde dicen ellos que si, por ejemplo, se maltrata, se impide el buen desahogo de la campaña de una candidata, pues eso es violencia política y así meten varios supuestos. Pero cuando se refieren a las candidaturas independientes, establecen una prohibición específica en la cual señalan que si se hace una especie de coalición o de alianza de grupos de movimientos independientes, pues eso Claro, no se puede, lo prohíben para decirlo en español. Obligan a que el movimiento del sombrero participe de manera aislada y que no se pueda aliar con otros movimientos de candidaturas independientes que no quieren ir por la vía partidaria y entonces obligan a que el movimiento no tenga los apoyos de todos esos otros grupos de carácter independiente que no están de acuerdo con la vía partidaria, que no están de acuerdo con el gobierno de Ramírez Bedoya, que no están de acuerdo con el morenismo y deciden meter esa imposibilidad. Ellos le llaman coalición de grupos independientes. Entonces, ellos dicen no pueden usar un mismo emblema, no pueden usar un mismo eslogan, no pueden usar ninguna plataforma. Claro, se amparan en el hecho de que a nivel federal pues hay reglas similares para las candidaturas independientes, también a nivel federal, pero lo que ellos están buscando es descarrilar las posibilidades de Grecia Quirós como ahora responsable, como líder, como titular del movimiento del sombrero que empezó Carlos Manso, asesinado hace algunos meses. Me parece que es otra de las reformas burdas del morenismo, que lo que está planteando es una restricción severa a las posibilidades de las candidaturas independientes que de por sí ya tienen muchas trabas en el ámbito nacional para poder prosperar. El hecho de que tengas que conseguir firmas, el hecho de que te tengas que sujetar a una restricción en el uso de los tiempos en radio y televisión para propaganda político-electoral, pero que también tengas un financiamiento muy limitado, pues está en el marco de establecer prohibiciones, restricciones, impedimentos, obstáculos para que las candidaturas independientes puedan prosperar. Lo que se hizo en Michoacán por parte de un impresentable como Ramírez Bedoya es justamente recrudecer esos mecanismos, fortalecer esos mecanismos, aislar el movimiento de Grecia Quirós y buscar claro. a todas luces impedir que ella pueda competir en condiciones de triunfo. Este es el punto central de lo que hicieron ayer. Es eso, una modificación que impide la alianza de grupos independientes para que puedan competir por la gubernatura. No pueden usar una misma plataforma y no pueden usar un mismo emblema. Es un problema que viene a restringir el ejercicio libre constitucionalmente que le asiste a la viuda presidente de don Carlos Manso en paz descanse. Grecia Quirós pues hará pues las movilizaciones, las acciones legales correspondientes. Como bien refieres, no se ha publicado en el periódico estatal. Sin embargo, tal parece que Morena y Ramírez Bedoya van y mantienen esta ruta para descarrilar a Grecia Quirós y al movimiento del sombrero. Quiero preguntarle a don Demetrio Ochoa de la Tijera su opinión sobre la decisión que tomó Andy López Beltrán para separarse de su encargo como secretario de organización, que además fue un encargo donde su actividad fue bastante desafortunada, todo lo que le encargaron lo perdió o lo hizo mal, y ahora pretende, a costa de lo que sea, pues ser candidato casualmente en un estado donde, pues diríamos, tiene el padrino, tiene el apoyo o tiene el respaldo de el voto seguro para ser diputado federal. ¿Está buscando fuero constitucional o es un bono de impunidad? ¿Crees que haya esta situación, temor frente a los señalamientos o las imputaciones que pudieran formular en su contra el gobierno norteamericano? Demetrio, ¿qué opinión te merece? Mira, se dice que lo que está buscando es fuero. Él Claro, por ser López Obrador, hijo de López Obrador, tiene fuero. Aún sin tener fuero, por el simple apellido ya tiene fuero. No, yo creo ok, que él está buscando, es decir, es un fracaso político de él, si lo vemos así. Hace todavía algunos meses, bueno, más de un año, antes de que se oyeran todos los escándalos de sus viajes, era un sí, candidato serio a la jefatura de gobierno de la Ciudad de es México. correcto, es Se correcto. hablaba de eso y ahora está buscando pues, un lugar donde refugiarse.
donde reiniciar su carrera política, que es el estado más seguro para ellos, es Tabasco. ¿Sí? El López Obradorismo en Tabasco sigue teniendo una fuerza muy grande y él va a buscar eso, ¿no? Va a buscar un espacio para rehacer su carrera política y tratar de volver a recuperar lo que vea posibilidades más allá. Bueno, él mismo hablaba de las posibilidades de ser presidente a largo plazo, es decir, él está buscando un refugio político más allá del fuero, ¿no? Ahora, un poco volviendo a lo de Michoacán, Morena está desesperado. Entonces, a ver, vayamos, lo que hizo en Chihuahua fortaleció como nunca al PAN. Es correcto. Es decir, en lugar de una manifestación de 50, 200 gentes, 1000 gentes, fue ridícula. Y la gobernadora ha aprovechado muy bien esto para fortalecerse. Y el PAN lo ha aprovechado para fortalecerse. Entonces ya vemos, hay problemas seguro en Coahuila, hay problemas seguro en Chihuahua, obviamente hay problemas en Sinaloa para Morena, hay problemas en Michoacán, hay problemas en Zacatecas. Es decir, a lo mejor hay más problemas, pero aquí hay 5 Guerrero. estados que puede perder. Entonces, Morena está desesperada. Y la misma presidenta, la concentración del domingo es de desesperación. No saben por dónde. Saben que la presión va a venir y están tratando de cerrar filas entre ellos para evitar lo que es inevitable. Estados Unidos no va a doblar las manos, no va a decir ya no presiono por la extradición. Y si vienen más temas y más nombres, el gobierno, a mí la verdad, bueno, me preocupa la presidenta en términos de que es la cabeza del gobierno, pero ella está encabezando un grupo que la está llevando a una crisis política que no solamente le afecta a ella ni a Morena, afecta a todo el país. A mí eso es lo que me preocupa. Creo que vienen tiempos muy difíciles para México en términos políticos y como consecuencia en términos económicos. La presidenta habla mucho de lo que ella dio una conferencia de 12 razones por las que va bien la economía. Una de ellas es la inversión extranjera. Toda la inversión extranjera, el 90% es reinversión. O sea, no está viniendo nueva inversión. Los nuevos capitales, los nuevos empresarios, las nuevas empresas que quieren invertir en México no se animan. Las que están en México no les queda otra. Tienen que seguir invirtiendo. Pero empresas nuevas, solamente el 10% de toda la inversión extranjera es de nuevos capitales, no de reinversión de utilidades. Entonces la presidenta está tratando de ocultar y de confundir a la gente. La economía va mal. Haga lo que haga, la economía va mal. El endeudamiento, es decir, es increíble que ahora apoye lo que diga Carlos Slim. Y Carlos Slim pues, simplemente es otro vocero del gobierno. ¿Por qué? Porque le conviene. Es un gran contratista del gobierno, es un vocero del gobierno, ¿no? Entonces están echando a Carlos Salinas contra Salinas Pliego, ¿no? A Carlos Slim contra Salinas Pliego. La situación del país es muy complicada, y la actuación de Morena, pues de veras, para ellos yo creo que están viendo que se está cayendo la imagen de Morena y la imagen del gobierno como naipes, ¿no? Están cayendo. Entonces, lo de Michoacán, entre más hagan, pues van a provocar que simplemente Grecia Quirós haga alianza con todos los partidos políticos de oposición. Y todos los partidos Claro. políticos estarían felices de hacerlo. Y una ley, por más que hagan, no va a parar nunca una candidatura ganadora. Nunca, por más que hagan. Qué fuerte está este tema que está viviendo el país en materia económica, en materia de inversión de capital. Las calificadoras internacionales pues nos Ujú. ponen prácticamente en un país riesgo para la inversión extranjera y en una situación de peligro presente para el crecimiento de la economía y para el futuro de este país. Estamos prácticamente llegando al segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum y no está visualizan tiempos pues con una expectativa, pues yo diría sana. Estamos a punto de revisar ya el TEMEC, y la verdad es que yo quisiera preguntarle al doctor Marco Antonio Baños qué opinión le merece, pues obviamente este contexto político en Chihuahua. Considera que hubo un abuso por parte de la Fiscalía, una interpretación a modo para invitarle una taza de café y hacer una charla de amigos en la Fiscalía para Rocha Moya, y todo un circo, un escándalo para la gobernadora Maru Campos de Chihuahua. ¿Qué opinión te merece, Marco? Mira, a mí me parece que el tema es la búsqueda a como dé lugar de un empate.
La, Ok, la presidenta de la República tiene una solicitud de detención con fines de extradición de 10 personas que desde hace más de 3 semanas están ahí en esa discusión pública en el caso Sinaloa, empezando por Rocha Moya. claro, Y se le presentó coyunturalmente un pretexto para ir en contra del Partido de Acción Nacional, que pues desde que ella empezó su sexenio ha sido el centro principal de sus ataques políticos. Ella advierte que el PAN todavía puede ser una fuerza política que les genere algún esquema de competencia y entonces ha decidido, bastaría ir revisando en estos 2 años sus declaraciones y sus comentarios en la mañanera y ver cómo el PAN es un objeto permanente de ataque por parte de la presidenta de la República. El tema del lamentable fallecimiento de las dos agentes, personas de la CIA que estaban en este operativo, pues fue un pretexto ideal para ella. Y entonces claro, se presenta de manera simultánea el tema de Estados Unidos y busca a todas luces empatar la ecuación diciendo, pues o sea, aquí hay traidores a la patria, sí hay acá otros que están acusados de narcos, del morenismo, pero aquí hay una traición a la patria y no la podemos permitir en una discusión y en un discurso sobre la soberanía decimonónico. Hace siglos que el concepto de soberanía ha cambiado de manera radical y hoy, para la presidenta, pues soberanía significa que no ponga un pie un extranjero dentro del país si no tiene permiso. Entonces, ese tema, pues es lo que ella está teniendo enfrente y está buscando, insisto, empatar la discusión en un tema donde el trato institucional, político es diametralmente opuesto. Nadie sabe si el impresentable acosador de Insunza apareció o no apareció para declarar ante la fiscalía. Nadie vio a Rochamoya en ningún lado. claro. Increíble que un personaje que está valorado como el mejor secretario del gabinete de Sheinbaum nos diga que desde que empezó los operativos en Sinaloa no tiene ninguna información o ningún indicio de los vínculos de Rochamoya con el crimen organizado. Eso me parece que lamentablemente, pues sí, mantiene la disciplina de Harfuch frente a Sheinbaum, pero es inadmisible una declaración de ese tipo cuando él sabe perfectamente que sí los hay, esos vínculos, y que evidentemente pues los Estados Unidos tienen información que vincula claramente a Rochamoya. Ridículo la forma en que se estrena Ariadna Montiel con una marcha en Chihuahua que pues no tuvo ningún efecto y luego se quejan de que impidieron el ejercicio de un derecho político a la marcha, cuando ellos reprimieron a la generación Z, cuando ellos han impedido los movimientos de la marea rosa, cuando han querido desdibujar, por ejemplo, la cantidad de personas con la marea rosa, cuando ellos, ahora recientemente a través de un presidente municipal, balearon a los maestros, en un mitin, pues eso fue ayer apenas o antier. Entonces, Así es. a mí me parece que es verdaderamente ridículo todo lo que hacen, pero no es más que la expresión de algo que tenemos que entender. México ya no vive ya no es un México de libertades. México ya no es una democracia, es una autocracia absolutamente consolidada que apunta hacia la conformación de una dictadura. Es autocracia porque la constitución hoy día puede ser movida por un solo grupo. No te digo por una sola persona, pero sí por un solo grupo. Y las modificaciones aprobadas el día de ayer en la Cámara de Diputados son la muestra más clara de este punto. La manipulación grosera de la Fiscalía sobre el tema de Maru Campos y el manejo absolutamente cómplice que se tiene del caso Rocha Moya lo evidencian. Son una pandilla metidos en una autocracia. Hay que reconocerlo y verlo desde esa perspectiva. Lo otro, las modificaciones también a lo que me preguntabas hace rato de Grecia Quirós, impidiendo eventos de campaña entre varios grupos de candidaturas independientes. Tú imagínate la campaña de la gubernatura de Michoacán. Si Grecia Quirós aparece
en un mitin de campaña acompañada de otros grupos de carácter independiente, eso es un acto ilegal prohibido ahora en el Código Electoral de Michoacán. Es Sí, hombre. increíble la forma en que proceden ellos en este tipo de cuestiones. Muy preocupante para los derechos constitucionales democráticos, el voto libre, secreto y directo, el derecho de asociación, la libertad de expresión. Se está coartando en todas las causales al artículo 41, las reformas en materia de leyes secundarias. Y ahora quiero pedirle a don Demetrio Soy de la Tijera, atendiendo y respetando su agenda de trabajo, una conclusión final, una reflexión. Yo sé que hay muchos temas en la mesa de análisis. Sin embargo, quiero pedirle una conclusión final para el cierre de esta mesa de análisis, don Demetrio. Hay una frase que es tremenda que creo que hacía el mayordomo de Batman, le decía a Batman, para que las cosas mejoren tienen que ponerse peor. Y Sí, caray. desgraciadamente lo que va a ser en el corto plazo, si no hay un cambio radical por parte de la presidenta de evitar la confrontación con Estados Unidos, de darles lo que están pidiendo, porque tienen información ellos, que aquí no la tienen. Ellos tienen información pues porque ellos tienen a los principales capos como testigos protegidos y están soltando toda la información y más dos gentes de los que estaban acusados se fueron hacia allá, el que era secretario de Finanzas y creo que el secretario de Seguridad, Seguridad ¿no? pública, así Los es. dos de ellos fueron para allá y se declararon culpables. ¿Qué más evidencia quiere la presidenta? Pero finalmente, yo creo que es el principio del fin de Morena. No veíamos cómo se le podía dominar. Hace todavía 2, 3 meses se veía imbatible Morena. Iban a arrasar en las elecciones. Hoy ya no. Y desgraciadamente toda la presión viene de Estados Unidos. Pero no había otra. La presidenta, suponiendo que hubiera querido ella actuar, no podía. No tenía la fuerza. Eso es lo que es tremendo. Y hoy no tiene la fuerza. La única presión para que podamos acabar con la narcopolítica en México no es presión interna, no es presión de la oposición. La única alternativa, desgraciadamente, es presión de Estados Unidos. Y mira, qué malo que tengan ellos que presionar, pero qué bueno que nos deshagamos de toda la clase política que está relacionada con el narco. Y que en el caso de Morena son mucho más de los que se comentan. En fin, la Total, situación yo la veo para el país preocupante y me da tristeza que estemos en esta situación. totalmente de acuerdo a esta reflexión final de don Demetrio Soy de la Tijera, a quien le reconozco su amplia experiencia y le agradezco su valiosa participación en esta mesa semanal. Muchas gracias, don Demetrio Soy de la Gracias, Tijera, muy gracias a ti, amable. Julio. Ahora Gracias, Marco. voy con el doctor Marco Antonio Baños en esta conclusión final para el cierre de esta mesa de análisis. Doctor Marco Antonio Baños, adelante. Bueno, sí vemos un avance sistemático para ir cerrando el paso a la oposición de un oficialismo que, vuelvo a insistir, se ha enquistado como una autocracia ya en el Estado mexicano. Y veo también una enorme inoperancia de parte de la oposición que está como en un papel testimonial dentro del Congreso. Me parece que la decisión que pronto debe tomar el INE sobre la posibilidad del registro de otros partidos políticos, pues va a tener una importancia estratégica en el mundo político de México, porque por un lado, pues si pasan todos los que están aspirando al registro, fortaleces la posición con partidos satélites del morenismo y solo abres una única vía de oposición a través de la opción de Somos México. Vamos a ver cómo se comporta esta situación rumbo al 2027, pero estas iniciativas que viste ayer en el caso Michoacán, pues las vas a ver para cerrarle el paso a la oposición en los demás estados. Eso es lo que está ocurriendo. Mueven a su libre albedrío las reglas del juego en el momento, en los 5 minutos previos al arranque del partido. Así están funcionando en el caso concreto de todas estas entidades federativas y creo que pues debemos mantenernos atentos al punto y seguir desde estos espacios expresando pues puntos de vista que ofrezcan valoraciones diferentes al auditorio. Totalmente de acuerdo, cosa que valoramos y agradecemos esta opinión, este análisis, pero sobre todo esta explicación clara y contundente del doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Reitero nuestro agradecimiento y como siempre la invitación
para que nuestros invitados, donde Metro Soy la Tijera y el doctor Marco Antonio Baños, nos acompañen la próxima semana, claro, si su agenda se los permite, para que nos acompañen a seguir contrastando los temas de interés nacional y de coyuntura internacional. Muchas gracias, doctor Baños. Gracias, Demetrio. Excelente fin de semana. Gracias a los dos. Nos vemos. Gracias, Julio. Gracias, Marco Antonio. Buen día. Amigos, no le cambien, no le cambien. Ya está a punto de ingresar el maestro Nelson Vargas, que también tiene mucho de qué hablar y muchos temas que denunciar sobre los abusos del gobierno federal en materia deportiva, en materia de competencias. Ya a la vuelta de la esquina también las calificaciones o las clasificaciones para los olímpicos, los centroamericanos, que están generando polémica y que, sin embargo, el gobierno mexicano está tratando de ocultar estos escándalos en medios de comunicación. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando con el maestro Nelson Vargas. Regresamos, no le cambie.